Hola nuevamente al canal de JC Relojes. Creo en algún punto todos nos preguntamos el significado de estas tres pequeñas letras que llegan a aparecer en la mayoría de nuestros relojes digitales, representadas con una S, una I y una G. ¿Para qué son? ¿Qué función tienen? Pues, empezando que esas tres letras son la abreviatura de la palabra signal, señal horaria, a la función que nos permite que nuestro reloj nos dé un doble pitido, un doble bip en el transcurso de cada hora. Con esto podemos definir que al poderlo visualizar en nuestra carátula, la función está activa. Otro ejemplo que podemos tener es donde las abreviaturas se encuentran grabadas en la carátula. Aquí lo que tendremos que tomar en cuenta es el testigo que va a aparecer a su lado para indicarnos si se encuentra activa o desactivada. Si no logramos encontrar esa palabra o abreviatura, podremos localizarlo en otros relojes mediante este pequeño icono de campana, como aquí ejemplo este Casio F91 Vintage, pero también se puede replicar a la mayoría de relojes digitales de otras marcas. La forma más común de activarlo es yéndonos al apartado de la alarma, donde tendremos que visualizar un doble cero, como en este caso del AE. Vean, paso cada una de las alarmas, ahí llego al doble cero y al presionar este botón se va a desactivar o activar esa función del doble pitido. Aquí es lo mismo, desde el apartado de la alarma vamos a hacer cambio hasta encontrar esos doble cero, ahí está, y al presionar este botón se va a apagar o a encender este icono de signal. De igual forma en un vintage nos colocamos en alarma y presionamos este botón derecho dependiendo del módulo y se va a visualizar el icono de la campana o se retira, al igual de la alarma, pero bueno, eso lo tenemos ya en otro video. Bueno, hasta aquí dejo este video con este pequeño tip, consejo, un dato rápido que en su momento yo desconocía. Espero sea de ayuda. Déjenme sus comentarios. Si les agradó, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. Suscríbanse, es rápido, es gratis. Ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.